Sean todos bienvenidos. Hoy descubrirás cómo murieron los 12 apóstoles de Jesús y por qué sus muertes siguen estremeciendo al mundo entero. Así que ponte cómodo. En un tiempo de oscuridad y opresión, cuando el Imperio Romano extendía su sombra sobre la tierra, un grupo de hombres se reunió bajo la luz de una estrella brillante. Eran los 12 apóstoles de Jesús, elegidos para llevar un mensaje de amor y redención al mundo. Cada uno de ellos, un guerrero en su propia batalla, se unió a la causa con fervor y determinación. La noche estaba llena de murmullos y presagios. Los apóstoles se encontraban en el Monte de los Olivos, donde el viento susurraba secretos antiguos. Pedro, el líder indiscutido, alzó su voz. «Hermanos, hemos sido llamados a una misión que cambiará el curso de la historia. No debemos temer a la muerte, pues nuestro Maestro nos ha prometido la vida eterna». Mientras las estrellas titilaban en el firmamento, cada apóstol compartió su visión. Santiago, el menor, habló de la valentía. Juan, el amado, del amor incondicional. Y Judas, el Iscariote, cuya lealtad era un enigma, guardó silencio, su mirada oscura como las profundidades del mar. De repente, un estruendo resonó en la distancia. Un grupo de soldados romanos se acercaba, y la atmósfera se tornó tensa. Los apóstoles sabían que su tiempo estaba contado. «Es hora de actuar. Drenia», gritó Pedro, y con esa orden se prepararon para defender su fe. Las espadas brillaron bajo la luna mientras los soldados cargaban. La batalla comenzó, y aunque eran solo un puñado de hombres, lucharon con la furia de leones. Cada golpe resonaba como un eco de su sacrificio. Cada caída era un paso más hacia su destino. La lucha se intensificó, y en medio del caos, un grito desgarrador se escuchó. Uno de los apóstoles había caído. La escena se tornó caótica, y la lealtad de cada uno sería puesta a prueba. La sangre y el sudor se mezclaban con la tierra, y el sacrificio se convirtió en su legado. Mientras la batalla continuaba, la mirada de Judas se desvió. En su corazón, una tormenta de dudas y ambiciones lo asediaba. ¿Era realmente un apóstol o un traidor en la sombra? Este momento marcaría el comienzo de su camino oscuro, uno que llevaría a la traición y a la muerte. Con el amanecer a la vista, la primera página de su historia estaba por cerrarse, pero el sacrificio de los apóstoles no había hecho más que empezar. Las sombras de la traición se acercaban, y el eco de sus decisiones resonaría a través de los siglos. La batalla rugía a su alrededor, y el aire estaba impregnado de un sentido de urgencia y peligro. Mientras los apóstoles luchaban valientemente, cada uno enfrentaba sus propios demonios. Pedro, con su espada en mano, cortaba a través de las filas de soldados romanos, su corazón latiendo al ritmo de la lucha. Pero en el fondo, una sombra de duda comenzaba a asomarse en su mente. A su lado, Santiago, el mayor, luchaba con una ferocidad inquebrantable. Por el reino de Dios. Swingaba mientras derribaba a un soldado tras otro. Su fe ardía como una antorcha en la oscuridad, iluminando el camino para sus compañeros. Sin embargo, a medida que la pelea continuaba, la situación se tornaba desesperada. En el fragor del combate, Juan, el amado, se movía con gracia, su rostro sereno en medio del caos. Su tarea no era solo luchar, sino también consolar a aquellos que caían. «No temáis, hermanos. La luz siempre prevalecerá», decía mientras ayudaba a un compañero herido a levantarse. Pero en el fondo de la batalla, Judas observaba en silencio. Su mente se debatía entre la lealtad a sus amigos y la ambición que crecía en su interior. Mientras los demás luchaban, él se alejaba, buscando una salida, una forma de cambiar el rumbo de su destino. La traición comenzaba a tejerse en su corazón, y la oscuridad lo envolvía. De repente, un grito desgarrador resonó en el aire. Santiago, el mayor, había caído, herido gravemente por un golpe traicionero. La escena se tornó sombría, y los apóstoles, llenos de rabia y dolor, redoblaron sus esfuerzos. La lucha se volvía más intensa, y la vida de cada uno pendía de un hilo. Mientras el sol comenzaba a asomarse en el horizonte, la batalla alcanzaba su clímax. Los apóstoles, unidos por la fe, luchaban no solo por su propia vida, sino por el mensaje que llevaban en sus corazones. La historia de su sacrificio apenas comenzaba, y cada golpe resonaba como un eco de su determinación.
El sol finalmente se alzó en el horizonte, bañando el campo de batalla con un resplandor dorado. Pero la victoria no estaba asegurada. Los apóstoles, exhaustos y heridos, se reagruparon, sintiendo el peso de la pérdida de Santiago sobre sus corazones. La lucha había dejado cicatrices no solo en su piel, sino también en su espíritu. Pedro, con la mirada fija en el horizonte, reunió a los demás. Debemos continuar. Santiago no ha muerto en vano. Su sacrificio nos recuerda por qué estamos aquí, proclamó, su voz resonando con fuerza. La determinación brillaba en sus ojos, y los demás comenzaron a recuperar la fe que parecía desvanecerse. Mientras tanto, Judas, atrapado en su propia tormenta interna, se debatía entre unirse a sus hermanos o buscar una manera de cambiar el rumbo de la historia. La ambición lo consumía, y en su mente una traición se gestaba. Observó cómo los demás se unían, pero su corazón se sentía cada vez más distante. El grupo avanzó hacia el campamento romano, donde los soldados se reagruparon. Con cada paso, el aire se volvía más tenso. Juan, siempre el pacificador, intentó calmar a sus compañeros. Si luchamos con amor y unidad, podemos superar cualquier obstáculo, decía, mientras se preparaban para la próxima embestida. La batalla estalló de nuevo, y esta vez fue más feroz. Los apóstoles lucharon con todo lo que tenían, cada golpe resonando como un himno de resistencia. Pedro, con su espada en alto, se convirtió en un símbolo de esperanza, mientras que Juan y los demás luchaban a su lado, defendiendo su causa con valentía. De repente, un grupo de soldados logró rodear a Judas. En ese momento crítico, se dio cuenta de que su decisión podría cambiar el destino de todos. Con el corazón latiendo con fuerza, se enfrentó a la tentación de traicionar a sus amigos. Pero el eco de sus risas y su unidad resonaban en su mente, recordándole lo que realmente significaba ser un apóstol. Mientras la batalla continuaba, un nuevo grito desgarrador se escuchó, esta vez de Pedro. Un soldado lo había herido gravemente, y la escena se tornó sombría. Los apóstoles, llenos de rabia y dolor, redoblaron sus esfuerzos. La lucha se volvía más intensa, y la vida de cada uno pendía de un hilo. La historia de su sacrificio estaba lejos de terminar, y cada decisión que tomaran definiría su legado. Con el sol en lo alto, la batalla se intensificaba, y el destino de los apóstoles estaba a punto de cambiar para... El eco del grito de Pedro resonó en el corazón de cada apóstol, un recordatorio doloroso de los riesgos que enfrentaban. Con su líder herido, la determinación de los demás creció en una llamarada de fervor. Juan se lanzó hacia Pedro, sosteniendo su cuerpo mientras trataba de detener la hemorragia. «No te vayas, hermano. Tu lucha no ha terminado». Component Placement suplicó, su voz temblorosa. Mientras tanto, la batalla seguía su curso. Los soldados romanos, al ver a Pedro caer, se sintieron revitalizados, como si la victoria estuviera al alcance de sus manos. Sin embargo, los apóstoles, unidos por el sacrificio de su líder, se negaron a rendirse. Santiago, aunque herido, se levantó con la ayuda de sus compañeros, decidido a luchar en memoria de su amigo. Judas, atrapado entre la lealtad y la traición, se encontraba en una encrucijada. Observó cómo sus hermanos luchaban con valentía, pero la ambición en su corazón lo empujaba hacia un camino oscuro. En un momento de confusión, se acercó a un grupo de soldados romanos, su mente agitada por la posibilidad de cambiar el rumbo de la historia a su favor. Pero en el instante en que estaba a punto de hablar, recordó las enseñanzas de Jesús sobre el amor y la unidad. Un torrente de emociones lo abrumó, y se dio cuenta de que traicionar a sus hermanos significaría renunciar a todo lo que había aprendido. La lucha interna lo consumía, y su decisión se volvía más difícil con cada segundo que pasaba. Mientras tanto, la batalla se intensificaba. Pedro, a pesar de su herida, gritó: «¡Luchen por lo que creemos! ¡Luchen por el reino de Dios!». Su voz resonó en los corazones de sus compañeros, y con un renovado sentido de propósito, los apóstoles se lanzaron al combate con valentía. La lucha se convirtió en un torbellino de espadas y gritos, donde el amor y la lealtad chocaban con la ambición y la traición. Cada apóstol, con su propio destino en juego, luchaba no solo por su vida, sino por el legado que dejarían atrás. La escena era épica, un verdadero testimonio de su fe y su sacrificio.
En medio del caos, Judas se encontró nuevamente frente a la decisión que cambiaría su vida. Miró a sus hermanos, quienes luchaban con todo su ser, y sintió que la traición se desvanecía. En ese momento crítico, decidió regresar a la lucha, su corazón lleno de redención. Pero el tiempo se agotaba, y la batalla estaba lejos de terminar. Con el sol en su cenit, la lucha alcanzaba un clímax asombroso. Las decisiones que tomaran en los siguientes momentos determinarían no solo su destino, sino el de toda una generación. La historia de los apóstoles estaba a punto de girar en una dirección inesperada. La batalla continuaba en un frenético vaivén, con los apóstoles luchando con una fuerza renovada. Pedro, aunque herido, se mantenía firme, su espíritu indomable brillando a través del dolor. «No se detengan, por Santiago, por todos nosotros», gritó, su voz resonando como un faro de esperanza en medio del caos. Juan, aún sosteniendo a Pedro, sintió que el tiempo se detenía. Con cada golpe que propinaban, recordaba las enseñanzas de Jesús sobre el amor y el sacrificio. «Juntos somos más fuertes», Drenia exclamó, mientras ayudaba a sus compañeros a levantarse y seguir luchando. La unidad se convirtió en su mayor arma. Judas, ahora decidido a redimirse, se unió a sus hermanos en la lucha. Con el corazón lleno de determinación, se lanzó hacia el frente, enfrentándose a los soldados romanos con una ferocidad que nunca había mostrado antes. Cada golpe que daba era un paso hacia su propia redención, un intento de demostrar que aún había esperanza en su corazón. Mientras el sol comenzaba a descender, bañando el campo de batalla en tonos anaranjados y rojos, una nueva oleada de soldados romanos se unió a la lucha. El ambiente se tornó tenso, y los apóstoles sintieron que la presión aumentaba. Sin embargo, en lugar de rendirse, se aferraron a su fe, sabiendo que su causa era justa. De repente, un grito resonó en el aire. Era Santiago, quien, a pesar de sus heridas, había encontrado la fuerza para levantarse nuevamente. «No dejaremos que caiga nuestra fe», Drenia proclamó, su voz resonando con poder. La valentía de Santiago inspiró a todos, y los apóstoles se lanzaron al combate con renovada energía. La batalla se convirtió en un torbellino de colores y emociones. Cada apóstol luchaba no solo por su vida, sino por el legado de amor y esperanza que llevaban en sus corazones. Los soldados romanos, aunque numerosos, comenzaron a sentir la presión de la unidad de los apóstoles. En medio del tumulto, Pedro, a pesar de su dolor, se dirigió a sus hermanos. «Recuerden por qué estamos aquí, por el amor que nos une y la misión que debemos cumplir». Su declaración resonó en el corazón de cada apóstol, y en ese momento, la lucha se transformó en algo más que una batalla. Se convirtió en un símbolo de fe y sacrificio. Mientras la noche comenzaba a caer, el destino de los apóstoles pendía de un hilo. Con cada golpe que daban, estaban escribiendo una historia de resistencia y amor, una historia que resonaría a través de los siglos. La batalla estaba lejos de terminar, pero su espíritu seguía firme, y la esperanza brillaba como una luz en la oscuridad. La noche se cernía sobre el campo de batalla, y las sombras se alargaban mientras la lucha continuaba. La atmósfera era tensa, cargada de emoción y determinación. Cada apóstol, empapado en sudor y sangre, sabía que estaban en un punto de inflexión. La fe que los unía parecía brillar con más intensidad bajo el manto estrellado. Pedro, aunque debilitado por su herida, lideraba la carga. «No podemos rendirnos ahora. La victoria está al alcance de nuestras manos», Component Placement gritó, su voz resonando a través del clamor de la batalla. La luz de su espíritu iluminaba el camino, y sus compañeros, inspirados por su valentía, se unieron a él, con fervor renovado. Juan, siempre a su lado, luchaba con la gracia de un guerrero y la compasión de un pastor. «Por cada uno de nosotros, por cada alma perdida, luchamos juntos», Drenia exclamó mientras defendía a un compañero caído. La unidad se convertía en su fuerza, y cada golpe que daban resonaba como un eco de su amor inquebrantable. Judas, ahora completamente decidido a redimirse, se enfrentó a un grupo de soldados romanos con un ardor que nunca había sentido. En su interior, la ambición que una vez lo había consumido comenzó a desvanecerse, reemplazada por un deseo de luchar por sus hermanos. Cada enemigo que caía ante él era un paso hacia su propia redención.
Mientras la batalla se intensificaba, un nuevo desafío surgió. Un comandante romano, imponente y feroz, apareció en el campo, liderando una oleada de soldados. Su presencia infundió miedo en los corazones de muchos, pero no en los apóstoles. «¡No temáis! ¡Juntos somos más fuertes!», Drenia gritó Pedro, levantando su espada hacia el cielo. El comandante, al ver la determinación en los ojos de los apóstoles, se lanzó al ataque. La lucha se tornó brutal, con espadas chocando y gritos resonando en la noche. La escena era caótica, pero cada apóstol luchaba con una claridad de propósito que iluminaba la oscuridad. En medio de la batalla, Pedro se encontró cara a cara con el comandante. Ambos se miraron a los ojos, y en ese instante, el mundo pareció detenerse. El comandante, confiado en su fuerza, atacó con una ferocidad impresionante, pero Pedro, impulsado por el amor y la fe, esquivó el golpe y contraatacó con determinación. La lucha entre ellos se convirtió en un símbolo de la batalla más grande que se libraba en el corazón de cada apóstol. Mientras las espadas chocaban, la fe y la esperanza se enfrentaban a la ambición y la opresión. Cada golpe que daban era un grito de resistencia, un testimonio de su compromiso con la causa que defendían. Con el cielo estrellado como testigo, la batalla alcanzaba un clímax dramático. Las decisiones que tomaran en los próximos momentos no solo definirían su destino, sino que también determinarían el legado que dejarían para las generaciones venideras. La historia de los apóstoles estaba a punto de entrar en un capítulo crucial. El clamor de la batalla resonaba en el aire, pero en medio del caos, una calma inesperada comenzó a surgir. Pedro y el comandante romano se enfrentaban en un duelo que parecía simbolizar la lucha entre el amor y la opresión. Cada golpe y cada esquiva eran más que un combate físico. Eran la representación de la fe inquebrantable de los apóstoles. Con un movimiento rápido, Pedro logró desarmar al comandante, quien cayó de rodillas, sorprendido por la determinación de su oponente. «Ríndete y reconoce la fuerza de la unidad». «Component placement», exclamó Pedro, su voz llena de compasión. En ese momento, el comandante sintió que su propia ambición se desvanecía ante la luz que emanaba de Pedro y sus hermanos. Los apóstoles, al ver la escena, sintieron un renovado impulso. La batalla, que había parecido interminable, comenzó a inclinarse a su favor. Los soldados romanos, desmoralizados por la caída de su líder, comenzaron a retroceder. La unidad y la fe de los apóstoles brillaban como un faro en la oscuridad. Judas, ahora completamente transformado, se unió a sus hermanos en la lucha final. Con cada enemigo que caía, sentía que se liberaba de las cadenas de la traición que una vez lo habían atado. «Por el amor que compartimos, luchamos juntos». «Component placement», gritó, y su voz resonó con la fuerza de su redención. La batalla llegó a su clímax. Los apóstoles, con el corazón lleno de esperanza, se lanzaron hacia adelante, empujando a los soldados romanos hacia atrás. La victoria era inminente, y con cada paso que daban, se acercaban a un futuro lleno de posibilidades. Finalmente, con un último esfuerzo, los apóstoles lograron expulsar a los romanos del campo. La victoria fue suya, pero lo que realmente celebraban era la unión que habían forjado en medio de la adversidad. Exhaustos pero llenos de gratitud, se abrazaron, sabiendo que habían luchado no solo por su vida, sino por el legado de amor y esperanza que representaban. Mientras la noche se desvanecía y el amanecer comenzaba a asomar, los apóstoles se reunieron en un círculo. «Hemos enfrentado la oscuridad y hemos prevalecido», dijo Pedro, su voz llena de emoción. «El sacrificio de Santiago y la lucha de cada uno de nosotros no serán olvidados. Este es solo el comienzo de nuestra misión». Con el sol naciente iluminando sus rostros, los apóstoles se comprometieron a llevar su mensaje de amor y esperanza al mundo. Sabían que el camino sería difícil, pero estaban listos para enfrentarlo juntos. La historia de su sacrificio y su victoria resonaría a través de los siglos, un testimonio de la fe y la unidad que habían encontrado en medio de la adversidad. Así, con corazones llenos de esperanza y determinación, los apóstoles se embarcaron en una nueva misión, listos para llevar su legado a cada rincón del mundo, recordando siempre que, unidos, podían superar cualquier desafío.